una buena parte. Qué bueno. Ok, entonces vamos a continuar, chicos. ¿Dónde nos quedamos? Estábamos aquí, viendo los orígenes de Roma. Muy bien. Ya cuando exista 5G, pues en el Perú ya todo va a ser bien fluido, bien fácil. Ok, bien. Estamos estudiando, muchachos, Roma. ¿Ya? Roma. Estamos viendo la leyenda de origen de la ciudad de Roma. Decíamos que los romanos se esforzaron por decirle a los pueblos que habían dominado que ellos tenían un pasado grandioso, que ellos no eran cualquier pueblo, no, eran un pueblo destinado a gobernar, destinado, ¿no?, a vencer, ¿no? ¿Ya? Así es. Ya que en la obra de Virgilio, la Eneida, ellos dicen que los romanos tienen a Eneas como antepasado y tienen, por lo tanto, a la diosa Afrodita o Venus también como antepasado, ¿no? Que los romanos tienen sangre de dioses. Nos habíamos quedado en el relato que Rómulo y Remo, estos bebés, ¿no?, fueron rescatados del río Tíber por una loba, salvaron de la muerte. Y decíamos que este relato de que personajes importantes de la historia fueron salvados de un río no ocurrió solo con los romanos. Este relato ocurrió también, pues, en otros pueblos, claro, como con Moisés, pero también decíamos con Sargón I de Mesopotamia o con Ciro de Persia. Así que este relato ha sido prestadito de otros pueblos. Háganme recordar, muchachos, ya, si este relato lo encontramos en Roma, en la historia hebrea, la historia persa y la mesopotámica, ¿cuál creen que es la más antigua? ¿Quién crees que inventaron este relato y los demás, en todo caso, pues se copiaron? Mesopotámica. Claro, Mesopotamia es más antiguo, ¿no? Así es, sí que esta leyenda habría surgido, como tantas otras historias así, en Mesopotamia. El diluvio, ¿no? Como vimos en su momento. ¿Ya? Y ya otros pueblos han tomado estos relatos, pues, ¿no?, como parte también de su pasado, ¿no? Muy bien, muchachos. ¿Ya? Ahora, Rómulo y Remo no fueron criados tampoco por la loba, solo salvados. Fueron criados por unos pastores, crecieron, supieron sus orígenes, que ellos no eran hijos, pues, de pastores ni de la loba, que ellos eran hijos de Rea Silvia. Su madre seguía prisionera por Amulio, este usurpador en el trono de Alba Longa. Así que Rómulo y Remo, ya grandes, decidieron, pues, enfrentar a Amulio. Así que realizan una lucha, una rebelión, y logran derrocar a Amulio. Y así Numitor, su abuelo de Rómulo y Remo, vuelve a ser, ¿no?, el legítimo rey de Alba Longa. Y su madre, Rea Silvia, liberada. Numitor les dijo a Rómulo y Remo: yo tengo tierras allá, allá donde habían sido salvados por la loba. Vayan y funden su ciudad. Sean ustedes reyes, mis nietos. Rómulo y Remo y un grupo de albanos, de habitantes de Alba Longa, dejaron entonces esta ciudad y se fueron a fundar una nueva ciudad. ¿Ya? Muy bien, junto al río Tíber, pues van a fundar la ciudad de Roma. Ah, pero antes, ¿quién iba a fundarla? ¿Rómulo? ¿Remo? ¿Los dos? Uno debía de fundarla y convertirse en el primer rey de la ciudad. Eran dos. Así que la leyenda nos dice que hicieron una competencia. Que los dioses decidan quién es el elegido entre ambos. De acuerdo, hermano. Subieron, ¿no?, a un lugar y se pusieron a ver en el cielo cuántas aves revoloteaban. Los dioses permitirían ver más aves en el cielo al elegido. Rómulo le preguntó a Remo: ¿tú cuántas aves ves? Y Remo, inocente, contestó, pues, que veía 6. Rómulo le dijo, pues, que él veía 12 aves,
por lo tanto ganó el derecho a fundar Roma. ¿Realmente los dioses le permitieron ver más aves en el cielo? ¿O Rómulo se pasó de vivo con su hermano? Ya pienso lo segundo, ¿no? Rómulo fundó entonces la ciudad de Roma un 21 de abril del año 753 antes de Cristo. Mira, hasta el día exacto los romanos tienen un día de fundación de Roma, cosa que no se puede demostrar que Roma haya sido fundada ese día, pero los romanos necesitaban una fecha exacta porque a partir de esa fecha ellos construyeron su calendario. Necesitaban pues tener cómo contar el tiempo. Nosotros contamos el tiempo a partir del nacimiento de Cristo. ¿Sí? Se supone que Jesucristo. Entonces ellos dicen, estamos en el año 300 después de la fundación de Roma. Así que ese momento era conocido. Ya, maravillosa jugada, dice, ¿no? Una compañera, a la que hizo Rómulo frente a Remo. ¿Ya? ¿Qué vivo? Pues qué vivo. Muy bien. Ahora, Rómulo ordenó que se hicieran los surcos para levantar la ciudad. Y por las costumbres de ellos, estos surcos eran sagrados, no podían ser atravesados. Pero Remo, que estaba molesto por lo que había perdido, no hizo caso. Así que, ¿qué le pasó a Remo? Fue asesinado. Su propio hermano, pues, lo mata. ¿Ya? Y así Rómulo, pues, con ese pretexto de haber saltado el surco, Rómulo se deshizo de su principal rival, su propio hermano. Pero como está en juego el poder, la corona, y este hermano gemelo, pues se aseguró Rómulo. Y así, con esta narración de sangre, de ¿no? Asesinato, ¿no? De su hermano, pues empezaba la historia de Roma, según la leyenda. Ya, según la leyenda. Muy bien, entonces los romanos, ¿qué cosa han querido decirnos a través de esta leyenda en esta última parte que hemos visto? Que los romanos, aparte de ser descendientes de Eneas y de la diosa Venus, también eran descendientes del dios Marte, el dios de la guerra. Así que era su destino conquistar, vencer, ¿no? Dominar a los demás pueblos. Repito que esta leyenda no se crea al inicio, cuando recién está surgiendo Roma. No, esta leyenda se crea cuando ya Roma ha dominado, cuando estamos en el Imperio Romano. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Los romanos, entonces, tienen en su sangre la sangre de reyes, la sangre de dioses, de guerreros mitológicos, etcétera. Y así querían justificar su poder sobre los demás pueblos, su superioridad. Se sentían pues superiores, ¿no? Un pueblo o una raza superior frente al resto. Así lo han hecho todos los imperios. Siempre han, ¿no? argumentado de que tienen algo que los hace superiores. Si no, vean nuestros incas. Manco Cápac, el primer inca, salió del lago Titicaca. Así, del lago, salió del lago y era hijo del dios Sol. ¿No? Pues eso es imposible, ¿no? Y así, los incas, los romanos y tantos otros querían justificar su poder creando pues una historia fantástica de sus orígenes. Así es. Muy bien. Ahí está. Tenemos una escultura que nos recuerda este relato. Cuando vayan a Roma, pues van a visitar la loba del Capitolio, donde está representada Luperca. Luperca es la loba que salvó a Rómulo y Remo, ¿ah? Que están ahí los pequeñitos. Muy bien. ¿Ya? Ahí está. Pasemos a ver. Ahora, ¿cómo le vamos a llamar a los primeros romanos? ¿Cómo le vamos a llamar a los descendientes de estos primeros romanos? Vamos a llamarles patricios. ¿Ya? Patricios. Líneas, el perímetro de la ciudad. Eso es lo que no se podía cruzar. Ok. Entonces, ¿cómo le llamamos a los descendientes de los fundadores de Roma? Le vamos a llamar patricios. ¿Ya? Patricios. ¿De qué deriva este nombre, patricios?
de que ellos tenían como jefe a un pater familis, como ahora lo indicamos. Decimos que los patricios eran la nobleza romana. Así es, a diferencia de los que van a estar abajo, ellos eran los nobles. ¿Y por qué eran los nobles? ¿Por qué tenían el poder? Porque ellos eran los descendientes de los fundadores de Roma. En cambio, los que van a estar abajo eran gente que no era romana originalmente, era gente venida de afuera. Por lo tanto, ellos no podían tener los mismos derechos, los privilegios que los patricios sí tenían. Así que la justificación del poder de esta clase social decían serlo. Así que ellos monopolizaron los cargos políticos. Los reyes solo podían ser patricios, y los senadores, patricios, y así los demás que veremos luego. Los patricios eran dueños de grandes tierras, eran latifundistas, ¿ya? Y tenían esclavos para trabajar pues esas tierras. Ese era el negocio de los patricios, ¿no? La producción agrícola. Ellos tenían familias, pero no familias así nucleares como las nuestras, sino familias extensas que llamamos clanes, clanes. ¿Ya? En este caso, en Roma, esas familias extensas de patricios se les conoce como gens, ¿ya? Y cada gens tiene una autoridad, un jefe del clan familiar. A ese le llamamos el pater familis, el pater familis, ¿ya? Así que estos hombres tenían una autoridad que era un pater, una autoridad familiar. Y por eso le llamamos, pues, patricios a estos hombres, ¿ya? Muy bien, ahí están ellos entonces. Muy bien, acá colocamos una imagen donde aparecen estos patricios bien vestidos. No se vestían pues con terno, con corbata, como nosotros. Bueno, los varones, cuando vamos a un lugar donde nos piden cierta ropa formal, sino que se vestían así, ya, con esas túnicas blancas, pero que tenía que tener estas líneas púrpura. Ajá, púrpura. Ese fue el primer color teñido en la historia. Los romanos usaban estas prendas porque eran prendas caras, eh, eran caras las prendas teñidas con púrpura. El color púrpura era el color de la élite y lo utilizan en sus prendas. En cambio, la gente pobre pues no podía comprar esas prendas con este tono púrpura, y ahí podemos diferenciar también, según la vestimenta, el nivel, ¿no?, socioeconómico de esta población. Los plebeyos. Los plebeyos eran el pueblo romano. Ellos no tenían linaje. ¿Qué significa eso? Que los plebeyos no podían decir que mi antepasado fue un fundador de Roma. No podían decir, pues, que tenían antepasados mitológicos, dioses, como los patricios sí podían decir. ¿Ya? Muy bien, no tenían linaje. Ellos eran inicialmente vistos como extranjeros, no eran romanos. No fueron considerados por eso ciudadanos de Roma. ¿Qué significa ser ciudadano? Pues tener todos los derechos, incluidos los derechos políticos. No lo tenían, ¿ya? Porque eran considerados extranjeros. Sin embargo, con el paso del tiempo, ¿ya? Con las generaciones que nacieron en Roma de plebeyos, estos hombres se sentían totalmente romanos. Si sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos ya habían nacido en Roma, ellos también lo eran. Por eso los plebeyos van a luchar por tener los mismos derechos que los patricios, por ser iguales al menos ante la ley. Y a la larga lo van a conseguir. ¿Ya? Me preguntan quiénes eran los pater families. ¿Ya? A ver, nuevamente, los pater families eran los líderes de los gens o clanes patricios. ¿Ya? Eran las cabezas de las grandes familias de la nobleza romana. Eran, pues, ¿no?, los más poderosos, ya que eran las cabezas de las familias más poderosas de Roma, los pater families. Muy bien. Los plebeyos, entonces, eran también romanos. Se convierten en romanos cuando
logren que los patricios reconozcan que ellos también eran ciudadanos. Una pregunta clásica que hacemos cuando tocamos este tema de Roma es sobre un problema interno que Roma tiene. Los plebeyos siempre están haciendo protestas, huelgas, a veces hasta levantamientos armados para tener los mismos derechos que los patricios, hasta conseguirlo. Eso va a darse sobre todo en el periodo que vamos a llamar la República Romana. Ahora, si tu familia plebeya es muy humilde, pues tal vez te convenga ponerte bajo la protección de un pater familias, de algún líder patricio. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Pues vivir en su casa como un criado de ellos, ponernos bajo la protección de ellos. Ellos nos van a dar pues los alimentos, nos van a dar un techo, nos van a dar protección, pero a cambio de que nosotros los sirvamos a ellos. ¿Ya? Entonces los clientes son un tipo de plebeyos, pero que se ponen bajo la protección y dependencia de un pater familias. ¿Ya? Entonces un pater familias le dirá a otro, pues, ¿y tú tienes esclavos? Por supuesto. Yo también, pero además tengo clientes. Tengo 100 esclavos y tengo 50 clientes. ¿Ya? Entonces se sentían orgullosos, pues, de tener mucha gente a su servicio. Los clientes no eran esclavos, pero habían tenido que renunciar a parte de su libertad porque se volvieron dependientes de estos patricios a cambio de recibir pues la protección, la manutención de ellos. Pues la mayoría de plebeyos no hicieron eso, siguieron viviendo en libertad aparte, pero claro, soportando pues las penurias de la pobreza. Los clientes al menos tenían pues un lugar donde dormir, ¿no? En quien los proteja y alimento, ¿no? Así que no sé si lo mejor era convertirse en cliente. O yo no lo hubiera hecho. Muy bien, acá tenemos a los plebeyos, sus ropas son más humildes, no vemos pues esa túnica blanca con ese púrpura, no. Pero si ellos eran pobres, había gente peor, pues, los esclavos, obtenidos de las guerras, los prisioneros, como en esta imagen, ¿no? Este hombre, pues, era un hombre libre, seguramente, pero Roma conquistó a su pueblo y los esclavizó. Si no murieron peleando, pues fueron esclavizados, ¿no? Roma fue la sociedad más esclavista que existió, pues, en la antigüedad. Roma pasó por 3 largos periodos. Tenemos a la monarquía, que empezó en el año 753 a.C., cuando se fundó Roma. La monarquía terminó en el año 509 a.C., ya en ese momento empezó el periodo de la República, que duró en el 29 hasta el 29 a.C. Y ahí empezó ya el periodo del imperio. Y el imperio termina en el año 476 después de Cristo, cuando Roma fue tomada por los bárbaros. Así que tenemos 3 periodos. ¿Ya? Recuerden, recuerden el orden: monarquía, república, imperio. Las fechas también les pediría que recuerden. En una ocasión, la Universidad de San Marcos preguntó lo siguiente. Preguntó por un periodo de la historia de Roma entre el 509 y el 29 antes de Cristo. Los únicos datos que nos dio la Universidad de San Marcos en esta pregunta de admisión fueron las fechas. Y con estas fechas teníamos que saber qué periodo se dio. Pues lo vemos en la pantalla, la respuesta es la República. Claro, pero pues algunas fechas tenemos que recordar. Algunas nada más. ¿Ya? En este caso les pido que memoricen estas fechas de inicio y final de un periodo romano. ¿Ya? Muy bien, entonces entremos a estudiar qué fue la monarquía. Ahí está, la monarquía. Muy bien. Muy bien, muchachos. La monarquía romana fue el primer periodo de la historia de Roma. El primer periodo.
aquellos que no recuerdan pues esta historia, creen que Roma siempre fue un imperio, creen que Roma siempre fue gobernado por emperador. Ah, Roma, ah, claro, los emperadores. Así es. Roma ganó en las guerras púnicas. Ah, profe, ¿cómo se llamó el emperador que ganó las guerras púnicas? No hay respuesta porque no había emperador en ese tiempo. Rómulo fundó Roma. Ah, Rómulo fue el primer emperador de Roma. No, Rómulo no fue emperador. ¿Ya? Rómulo se convirtió en rey. Emperador es otra cosa. Un emperador es el que gobierna un imperio, un estado expansivo, militarizado. Y la Roma que fundó Rómulo no era eso, era solo una pequeña ciudad. ¿Ya? Así que cuidado con confundir, ¿no? Esas cosas. Así es, ¿ya? Rómulo no fundó el imperio romano, fundó solo la ciudad de Roma, ¿ya? Así es. Manco Cápac fundó el imperio de los incas. Yo pegaba mis laminitas en mi cuaderno, donde Manco Cápac fundó el imperio de los incas. Pero Manco Cápac no fundó ningún imperio, fundó solo la ciudad del Cusco, según la leyenda. Pachacútec fundó el imperio de los incas. Igual acá, ¿ya? ¿Por qué le llamamos monarquía? Porque en este periodo Roma se organizó con esta forma de Estado, la monarquía. Así que cuando yo diga monarquía romana, me refiero tanto a un periodo de su historia como a una forma de gobierno. Monarquía significa gobierno de uno. Mono significa uno. Gobierno de uno. ¿Quién es ese uno? Pues un rey. Un rey. El rey concentra el poder. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Un rey. Ese rey tiene un poder vitalicio. O sea, él es rey de por vida. Eso es lo que caracteriza a un rey. En cambio, ¿qué diferencia hay con una república como el Perú? ¿Nosotros vamos a elegir a un rey? No, a un presidente, a una presidenta, ¿ya? Uy, qué miedo. Vamos a elegir, ¿no? Cada unas semanas. Pues, ¿qué diferencia con un rey? Que nosotros vamos a elegir a un gobernante por 5 años. En cambio, un rey lo es pues de por vida. Allí encontramos la principal diferencia entre una república, donde el gobierno es temporal, ¿no? El gobierno de las personas es temporal, a una monarquía donde pues esto es de por vida. ¿Ya? Muy bien. Pero acá ocurre algo, que el rey de Roma no podía nombrar a su sucesor, no era un poder hereditario. El siguiente rey era elegido por una asamblea de patricios, una asamblea llamada Comicio Curial. ¿Ya? El Senado proponía a candidatos y en el comicio donde se reunían los patricios elegían al nuevo rey. Por eso decimos que esta monarquía era electiva, no hereditaria. Normalmente las monarquías son hereditarias. Claro, en España, en Inglaterra, que actualmente son monarquías, el poder pasa, pues, ¿no? De padres a hijos. En cambio, en Roma no ocurrió eso. ¿Ya? El hijo de Rómulo no va a ser, pues, el rey, va a ser otro. Muy bien. Así que en la monarquía encontramos el rey, pero también hay un comicio, una asamblea de patricios y hay un senado. En el senado se encuentran los pater familias, las cabezas de las grandes familias romanas. Y ellos asesoraban al rey. ¿Ya? Entonces, así era el gobierno, la política en la monarquía romana. En la república va a ser diferente, totalmente diferente. Muy bien, ahora, Roma, ¿qué era Roma en este tiempo? Pues un estado débil, ¿ya? Roma era uno más entre tantos pueblos o ciudades de ese tiempo. Solo era una ciudad, Roma. Aún no era la primera potencia. Será la primera potencia en la república y se consolidará como primera potencia en el imperio. En la monarquía, Roma era una ciudad cualquiera, opacada por otras, opacada por otras. Así es, en este tiempo nacían Atenas, Esparta, ya en Grecia,
y estas ciudades pues tuvieron un crecimiento más rápido, destacaban en este tiempo. Roma estaba pues a las sombras de las ciudades de Grecia y de otras ciudades. ¿Qué es el poder vitalicio? Me preguntan. Pues es el poder que ejercemos de por vida. De por vida.